Bueno, en esta mañana les he traído el tema que titula Perseverando en todo tiempo. Mire, perseverando en todo tiempo. Eso no quiere decir en tiempo bueno, en tiempo malo, cuando me va bien, cuando me va mal, sino en todo tiempo. Y para eso permítanme por favor comentarles o contarles un pasaje de mi vida, ¿no? Un pasaje oscuro de mi vida. Hoy voy a abrir ese pasaje oscuro de mi vida. Bueno, data de hace tantos años, ¿no? Era cuando yo estaba en el colegio. Y mire que me acordé de esto es porque me encontré con un amigo, un buen amigo que él había estudiado. Yo no sabía que él había estudiado en mi colegio. Me encontré con este amigo, él había estudiado en mi colegio, había iniciado en la universidad donde yo estaba, pero no nos conocíamos en ese entonces. Entonces, yo no sabía de esta situación, pero comentándonos las historias, las anécdotas, nos encontramos de que nuestra historia era bastante parecida. Recuerdo que yo cuando estaba en el colegio, era de los jóvenes, del típico joven que pasaba el año, como se dice, sin el mayor esfuerzo, raspando de pancita, ¿no? Por eso creo que me creció la pancita, ¿no? Entonces yo pasaba de, como dicen en algunos países, de pancita, raspando, aruñando, pero pasaba. O sea, pasaba los años, ¿no? En eso yo tengo que contar de que gracias a Dios no me jalé un año, pero pasaba con mucha astucia. ¿Cuál era mi astucia? Yo llegaba a las mañanas, muy tempranito, eso sí, y rápido copiaba los deberes. Por eso le decía, es un pasaje oscuro, ¿no? Espero no me juzgue al final, no se acerque y me diga, lo que ha sabido hacer el hermano, ¿no? Sí, yo llegaba al final y copiaba rapidito los deberes, y esa era mi astucia. Yo llegaba y esperaba la hora propicia para poder saltarme la valla del colegio o el muro, porque yo sabía que para mí el colegio se volvía a veces una prisión. Entonces yo me saltaba con el amigo que me acolitaba, con el amigo que me estaba igual en el mismo sentir que yo, y nos íbamos a buscar aventuras fuera del colegio. ¿Y sabe qué pasó? Me gradué, por ahí un profesor me ayudó, me dijo, él es buen muchacho, él hace los deberes. Me acuerdo que al final me dijo, yo te voy a ayudar con ese punto que te faltaba en física. Así que yo me gradué en física, que era la materia que al final en sexto grado estuve peligrando. Pero algo que pasó en mi vida, nunca terminé un ejercicio de física. Nunca culminé un problema de física. Así que salí del colegio. Dije, bueno, esto de los estudios no es para mí, así que me voy a trabajar. Así que empecé el mundo laboral. Me fui a trabajar en un lugar donde no me pagaban ni el básico y me explotaban. Es decir, trabajaba de sol a sol. Era muy madrugado, tenía que llegar, era un almacén eléctrico tipo ferretería, donde yo tenía que llevar cargas pesadas. Tenía que por la mañana sacar, había unas gradas donde yo tenía que cargar esas sogas que vienen envueltas. Y ahí estuve, ¿no? En principio feliz, contento, pero luego me empecé a dar cuenta de algo. Yo dije, esta vida ya no es vida. Así que dije, bueno, ya me cansé de trabajar. Entonces ajusté los 6 meses y dije, no, yo me voy de aquí. Cojo mis 4 cositas, mi cuchara, mi ¿cómo se llama? Mi termo, y me voy. Así que renuncié y dije, ahora voy a entrar a la universidad. Voy a experimentar el mundo de la universidad. Voy a cumplir uno de los sueños personales que tenía de alcanzar un título.
Y en eso mi mami y mi papi igual tenían su sueño, ¿no? De que su hijo sea universitario. Así que entré a la Escuela Politécnica Nacional. Qué chiste, ¿no? Sin haber culminado un ejercicio de física, habiendo copiado los deberes, pero yo dije, aquí yo entro y aquí sigo de largo. Pero pasó que el prepo me fue, ¿cómo creen que me fue? Hecho pedazos. Esas notas eran de llorar, eran peor que las de Apocalipsis, peor que las del discipulado, ¿no? Eran de llorar esas notas, eran terribles. Sacaba menos de 5, ya se imagina, sobre 10. Así que dije, no, para colmo yo veía ese pizarrón lleno de fórmulas. Yo decía, yo no soy loco, yo no soy de esos científicos locos, así que dije, esto no es para mí. Así que llegué a mitad de semestre, me retiré y dije, bueno, esto no es para mí, voy a ver qué hago de la vida. Así que me salí de la Politécnica a mitad de semestre. Luego me cogió esa curiosidad de irles a visitar a mis amigos, a mis panas, ¿no? Así que dije, voy a ir un día a la Politécnica y voy a verles. Así que me acerqué a las ventanas, estuve por las puertas espiándoles. Justo habían estado dando los exámenes finales. Así que mientras yo espiaba, y creo que casi me caigo, porque la puerta ha estado semiabierta, les vi ahí a mis compañeros y escuché una voz que me decía, ¿por qué no perseveras? ¿Por qué no sigues adelante? Si tú perseveras, yo te voy a bendecir. En ese momento no entendí bien esa voz, pero como el hijo pródigo volvió en sí, yo dije, cierto, ¿no? Cierto, o sea, ¿por qué no puedo entrar de nuevo y perseverar? ¿Por qué si no me inscribo nuevamente, yo, como se dice, me rajo el lomo estudiando y consigo la meta y llego a la meta? Y bueno, para cortarles esta pequeña historia, ingresé nuevamente a la Politécnica Nacional y para la gloria de Dios pude alcanzar 2 títulos ahí. Uno en electrónica y telecomunicaciones y otro en administración de procesos. Mire, al encontrarme con este amigo y al conversar, él le había pasado lo mismo. Había sido uno de mi mismo estilo, de mi misma clase, de mi misma calaña. Así que él hacía lo mismo que yo, pero la diferencia es que él llegó al punto donde él sí se retiró. Él se retiró y no continuó más. Mire, qué interesante cuando uno persevera. Mire, cuando uno persevera, alcanza. Y el día de hoy quisiera que nosotros abramos nuestras Biblias. Por favor, abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 3, del 1 al 6. En esta mañana vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a hacer un análisis. Quisiera que nosotros como iglesia todos vamos a hacer un análisis especial de este pasaje. Vamos a analizar el mensaje que Jesucristo escribe para la iglesia de Sardis. Como un antecedente le cuento que en Apocalipsis, en estos capítulos 2 y 3, habla sobre los 7 mensajes a las iglesias. Y una de ellas es la iglesia de Sardis. Estas 7 iglesias se encontraban en el Asia Menor. No era la única iglesia, no eran las únicas 7 iglesias, pero había algo especial que el Señor quería enseñar a estas iglesias e inclusive enseñarnos ahora como iglesia de Jesucristo a través del mensaje de estas 7 iglesias. Eso quiere decir que este mensaje de las 7 iglesias nosotros podemos tomarlo como un mensaje para la iglesia actual, para la iglesia de Jesucristo.
Y ahí tenemos en Apocalipsis 3, capítulo 3, del versículo del 1 al 6. La palabra de Dios dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Recuerde que está hablando Jesús, ¿no? Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia de Sardis, que tienes nombre de que vives. La iglesia de Sardis se jactaba porque vivía, porque era una iglesia viva, ¿no? Y estás muerto. Mire, ¿no? El enfoque, la perspectiva, ¿no? Tal vez el enfoque, la perspectiva de la propia iglesia era que era una iglesia viva. Tal vez los demás pensaban que era una iglesia viva, pero Jesucristo le dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y mire lo que le dice en el versículo 2, dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Sé vigilante y afirma las otras cosas, es decir, otras cosas, ¿no?, que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ojo, para los que ya sé quién está pensando, no son los de la liga. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire, es un mensaje interesante, ¿no? No sé, levante su mano. ¿Quién ha podido leer esta porción? Creo que no muchos, ¿no? Yo veo un 20, un 30% que no, o más bien levante su mano el que no ha leído esta porción de esa manera. Igual, ¿no? Nos falta un 40%. O están dormidos o les estoy aburriendo. Pero bueno. Sí, es culpa, la estadística falló. ¿Cómo es el Lexipol falló, así que tranquilos. Bueno, el día de hoy vamos a analizar el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Sardis, a la cual la podemos denominar, mire, qué interesante este nombre que le vamos a poner. La vamos a llamar la iglesia que tenía muertos en sus bancas. O sea, podríamos decir los muertos vivientes, ¿no? Si fuera Hollywood, si tuviéramos que ponerle título a la película, nosotros le pondríamos los muertos vivientes. Pero en este caso le vamos a llamar la iglesia. Vamos a ser un poco más corteses, ¿no? Más educados. Dice la iglesia que tenía muertos en sus bancas. Mire, existe una advertencia que Jesús le hace a esta iglesia, y esta es: sé vigilante, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás qué hora o a qué hora vendré sobre ti. El título de esta prédica era ser perseverante en todo tiempo. Y mire, ese es el anhelo que Dios desea, que nosotros perseveremos hasta el final. Que nosotros nos mantengamos firmes, vigilantes en todo tiempo, a pesar de las pruebas, de las dificultades, de todo lo que la vida nos pueda deparar. Así que, favor, aquí también le pido otro favor, le estoy pidiendo muchos favores, creo, ¿no? Así que, permítame comentarle un dato curioso sobre Sardis. Esta ciudad, más o menos por el año del año 550 a.C., era una capital de un gran reino llamado Lidia.
No sé si usted conocía esto. Pero había un rey que se llamaba Ciro, que era el rey de los medos y los persas. Este rey quería conquistar a esta ciudad de Sardis, y era por una situación. Sardis era una ciudad con grandes riquezas. Sardis fue la primera capital en producir dinero, es decir, moneda de oro y de plata. Sardis era una ciudad situada, otra característica era, estaba situada al lado, a un costado de una montaña. Podríamos decir como Quito, ¿no? Como Quito tiene su montaña, el Pichincha, ¿no? Pero entonces Sardis estaba ubicada al lado, a un costado de una montaña. Pero otra característica era que tenía acantilados. Estos acantilados se levantaban como unos muros, como unas paredes con una altitud de aproximadamente 455 metros. Y en la cumbre de estos acantilados existía una fortaleza, que era la entrada a esta gran ciudad. Recuerde que esta ciudad tenía mucha riqueza. Así que Ciro, el rey de los medos y los persas, él ofreció una gran recompensa. Y él proclamó que dentro, si hay algún soldado suyo, podía penetrar o podía invadir la seguridad de esta ciudad, él le iba a llenar de muchas riquezas. Así que un día uno de estos soldados de Ciro se aproximó. O sea, me imagino que muchos de estos soldados estaban deseosos de ganarse, como se dice, la recompensa, ¿no? El gran premio de parte del rey. Así que un día él estuvo indagando, uno de estos soldados estuvo ahí curioseando a ver cómo le hago, cómo ingreso a esa ciudad fortificada, ¿no? Así que un día uno de estos soldados, esto es una historia real, ¿no? Un día uno de estos soldados ve que un casco empieza a caer por el peñasco. Empieza a caer por la montaña. Se imagina, ¿no? El uno buscando cómo ingresar, cómo penetrar a esa gran ciudad, y ve un casco que empieza a salir rodando. El sonido del casco y empieza a rodar. Y ve que el soldado va atrás de su casco. Y el soldado enemigo, o sea, el soldado de Sardis, sale atrás del casco, siguiéndole al casco. Así que dijeron, ay sí, síganme los buenos. Y ahí es cuando este soldado del rey Ciro, ingresó y logró penetrar a esta gran ciudad. ¿Y sabe cuál fue la particularidad? Primero, hubo un descuido del único soldado que ha estado de guardia. El momento que estos soldados entran, el resto habían estado dormidos. Hasta la música de cuna se escuchaba. Entonces, el ejército de Ciro fue cuando conquistó esta ciudad. Y por supuesto se llevó el gran botín. Y así la ciudad de Ciro, con toda su grandeza, con toda su nobleza, cayó en manos del rey de Ciro, el rey Ciro de los medas y los persas, y tomó varios millones del tesoro de Sardis. Miren qué increíble, ¿no? Un descuido, hubo un descuido, un mínimo descuido. Y es más, no tuvieron las previsiones el resto de soldados de cuidar. El contraste, yo pudiera poner en este momento un contraste con Nehemías. No sé si ustedes recuerdan, no sé si ustedes han leído la historia de Nehemías, cuando Nehemías dio la orden de en una mano tener la espada a todo el pueblo y con la otra mano construir el muro. Y ellos hacían vigilias y hacían turnos para que el muro nunca quede descubierto. Ahora, ¿eso qué nos enseña en nuestra vida espiritual? ¿Qué nos enseña esta historia? Es que nosotros debemos estar vigilantes. Que en nuestra vida espiritual asimismo hay un enemigo, así como el rey Ciro, fue
el enemigo de Sardis y estaba buscando el mínimo descuido. Es más, pagó una recompensa para que uno de sus soldados penetre la gran ciudad. Asimismo, nuestra vida espiritual está en guerra. La palabra de Dios en Efesios 6:10 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que nuestra lucha, nuestra batalla es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso quiere decir que en el plano espiritual hay un enemigo que está buscando atentar contra su alma, está buscando atentar contra su familia, está buscando que usted caiga, está buscando que usted baje sus brazos, está buscando que usted deje de vigilar, está buscando que usted mengüe en su vida cristiana, en su vida espiritual. Así que nosotros debemos estar alertas. La palabra de Dios dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda. ¿Cómo anda? Como león rugiente buscando a quien devorar. Así anda el enemigo. Así que nosotros debemos estar firmes en nuestra fe, en nuestro llamado. Mire, el perseverar significa mantenerse firme en una misma dirección, sin importar los problemas, las pruebas o las tentaciones que se nos presenten en el camino. Y uno de los sellos característicos del cristiano es la perseverancia. Es mantenerse firme en una misma dirección. Eso quiere decir que si usted tiene en su mente el decir: no, me hice cristiano y me va mal, eso no está bien. Eso no está en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que el cristiano debe perseverar a pesar de cualquier circunstancia que tengamos por delante. Que los problemas los veamos como retos, como posibilidades de crecer, de avanzar hacia adelante. La palabra de Dios nos muestra que dice que debemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Esa resistencia no tiene que ver con el diablo, aguantarme y esperar que el diablo me zarandee. No, esa resistencia viene al ejército inglés. Se le llamaba la resistencia porque era un ejército de avanzada, era un ejército que seguía adelante y que no importaba. Cuando hablamos de circuitos eléctricos, la resistencia, la corriente eléctrica le gusta circular por donde haya menor resistencia. Por eso es que cuando hay un cortocircuito, cuando hay una descarga fulminante de corriente, no va por donde haya mayor resistencia, sino que se va por donde encuentre la menor resistencia. Y eso sucede con el enemigo. Cuando usted está firme en el Señor, cuando usted está en avanzada, el enemigo sabe que usted tiene la sangre de Cristo y que usted cree en eso. Así que usted camina adelante y por más que haya pruebas, por más que haya tempestades, por más que haya persecución, por más que se levante vituperio en contra de usted, usted sabe que está parado en la roca firme que es Jesucristo. Y nada le va a mover, nada le va a mover. Perseverar también va ligado al esfuerzo y la valentía. ¿Cuál fue el mandato de Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Le repite, si usted lee el libro de Josué, va a encontrar: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Sé varón, le decía el Señor. Y ser varón es amarrarte espiritualmente, es ajustarte el cinturón espiritual. No luchar en la carne, porque el enemigo quiere que tú luches en el territorio de la carne. Ese territorio donde el rey David, el lodo cenagoso, ese lodo cenagoso significa la prueba, ¿no? En el Salmo 42 él habla, le decía: Señor, sácame del lodo cenagoso. La prueba. Existen escenarios parecidos. La prueba se vuelve un terreno de lodo cenagoso, se vuelve una arena movediza. Pero también el vivir en pecado se vuelve en un terreno de ese estilo.
Y ahí es cuando David le decía: Señor, sácame del lodo cenagoso, llévame a la roca, llévame al peñasco, donde voy a estar firme. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios cuando enfrentamos momentos de dificultad, de tentación, de prueba. No a hacer como la corriente eléctrica, sino más bien volvernos en esa resistencia de avanzada. Porque a veces hacemos como la corriente eléctrica y buscamos el camino más fácil para escabullirnos. La corriente eléctrica termina en la tierra, y la tierra es el reflejo de vivir en la carne. Y muchas veces como iglesia queremos, en vez de mantenernos firmes y perseverar, queremos terminar ahí en la carne. Y eso no es lo que Dios anhela. Dios anhela que nosotros caminemos firmes y que sigamos adelante. Mire, el perseverar tiene que ver con no claudicar de mi fe. Significa ir en avanzada en el río del Espíritu. En el río del Espíritu. Mire, si hay una porción en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que dice que si el enemigo viene sobre usted como río, levanta todo su arsenal contra usted como río. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo levantará bandera de victoria sobre él. Eso quiere decir que si el enemigo viene como un río, el Espíritu Santo se va a levantar como un río mayor, gigante, y le comerá al río del enemigo. Eso va a suceder si usted le cree a Dios, si usted le cree al Señor. Si ese aplauso es para el Señor, dele más fuerte, porque es para el Señor. Pero bueno, analicemos, ¿cuál fue el problema de Sardis? ¿Cuál fue en realidad el problema de Sardis? Regresando un poco ya al punto de la Escritura. Dice, el primer error fue, o el primer problema fue, la iglesia de Sardis estaba muerta espiritualmente. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta, le dijo el Señor. La iglesia de Sardis dependía de su reputación y gloria pasada. Muchas veces podemos sacar alarde de nuestra vida pasada, de nuestras glorias pasadas, y eso fue lo que hizo Sardis. Ellos vivían de glorias pasadas, pero habían descuidado su primer amor, habían descuidado ese lugar íntimo, ese lugar secreto con el Señor. Era una ciudad grande y poderosa cuando Ciro los conquistó, pero en los tiempos de los romanos la gloria la abandonó. Qué interesante, ¿no? Era una ciudad llena de gloria, de fortaleza, pero en el tiempo de los romanos esa gloria se esfumó. Sardis era una iglesia viva y saludable, pero había muerto. Esto me hace acuerdo a la vida de Sansón, ¿no? Él pensaba que la presencia de Dios iba a estar con él todo el tiempo y que él podía juguetear o coquetear con el pecado, con la tentación. Pero no fue así. Llegó un momento donde la presencia de Dios también se apagó en su vida. Y eso pasó en la iglesia de Sardis. Esta iglesia fue diciendo que está viva, estaba muerta. Mire, el coro seguía en esta iglesia cantando, pero la unción se había ido. Las personas seguían adorando, pero con palabras vacías que no salían del corazón. Los maestros ya no lloraban por los perdidos. El evangelismo se había esfumado de esa iglesia. Los creyentes ya no daban ofrendas de sacrificio. Oraban, pero no el tiempo suficiente como para tocar o rasgar el corazón de Dios. El fuego, la pasión, el deseo, el anhelo, el hambre estaban en el cementerio. La olla aún estaba sobre la estufa, pero el fuego se había apagado. El espíritu estaba contristado. Sardis era una iglesia llena de personas muertas. Mire, estamos haciendo un análisis de este pasaje. Y tal vez al hacer el análisis, Dios nos está diciendo que no caigamos en esto, amada iglesia. Que nosotros debemos ser una iglesia que siempre esté llena de la presencia de Dios. Mire, el segundo problema que cometió
dentro de este análisis Sardis fue: sus obras no eran perfectas. Comenzaron a construir un gran templo, pero nunca lo terminaron. 2 de esos pilares hasta ahora existen. Si usted va al lugar donde estaba la iglesia de Sardis, ahí siguen esos 2 pilares. Su compromiso era limitado. Perdieron el interés de servir. No les interesaba servir. No tenían el deseo y ni el celo requerido para completar lo que habían comenzado. Es decir, comenzaban el discipulado y no terminaban. Ingresaban un número X de estudiantes y terminaban la mitad o 3/4 partes. Compromiso. Eran escasos de compromisos. Entraban a servir, pero al rato se desanimaban. Cualquier cosita les hacía hacerse para atrás y regresar y ya no servir. Se enojaban y ya no servían. Y aquí cabe una pregunta para todos, incluyéndome, porque el Señor primero me confrontó a mí el día de ayer que yo hacía este tema. ¿Cuál es nuestro nivel de compromiso y de servicio al Señor? ¿Cuál es el nivel de compromiso y de servicio al Señor, amada iglesia? ¿O creemos como Sardis que el pastor tiene que hacerlo todo y los líderes, los pocos que le acompañaban al pastor de Sardis? Creo que es tiempo de reflexionar. 3, estaban caminando con vestiduras sucias. Ese era otro problema. Algo que todos iban con su lindo traje, con su traje, no sé qué marcas habrá, pero tal vez ellos iban con Armani, con Cartier, iban con sus mejores trajes, tal vez le iban bien vestiditos, pero cuando entraban, ¿quién podía ver ese ropaje sucio? Era el Señor. No era ni siquiera ellos mismos, sino era el Señor. Habían unos pocos que no se habían manchado, que su ropaje espiritual se mantenía intacto. La mayoría de las personas andaban con ropas sucias. En Judas, en el libro de San Judas, versículo, porque solo es un solo capítulo, 23, dice que debemos aborrecer aún la ropa contaminada por la carne. El pecado mancha nuestro ropaje espiritual. Y así estaba la iglesia de Sardis, con la ropa sucia, con su ropaje espiritual manchado ante los ojos del único que podía ver eso, que era el Señor. En Santiago 1:27 nos dice la Escritura que nos guardemos sin mancha de este mundo. Y Pablo nos dice que nos quitemos la ropa de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Compara esta ropa sucia con pecados sexuales, fornicación, impurezas, enojo, ira, malicia y blasfemias. Esto está en Colosenses 3, del 5 al 9. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nos quitemos esa vieja naturaleza, que está viciada, que está ese ropaje sucio, esa vieja naturaleza, y que nos revistamos de una nueva naturaleza. Porque ese ropaje despide los frutos de la carne. Y usted sabe cuáles son, según Gálatas 5, los frutos de la carne. Es justo lo que leemos. Pero asimismo sabemos cuáles son los frutos del Espíritu: gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Son como 9, si no me equivoco, frutos del Espíritu que deben manifestarse en nuestra vida. La raíz del problema de las personas de Sardis, de estar muertos espiritualmente, era el pecado. Esa era la raíz. Era el pecado. Habían manchado sus vestiduras y por ende habían matado su relación con Dios. Recuerde que somos salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Por gracia.
Por gracia somos salvos, por medio de la fe, dice la Escritura. Pero para continuar debemos caminar por fe, pues sin esta es imposible agradar a Dios. Asimismo que somos salvos por gracia, por medio de la fe, caminemos en esa fe. Caminemos, perseveremos en esa fe. Amada iglesia, debemos perseverar. Porque recuerde que quienes van a estar en el reino de los cielos, según Apocalipsis, dice al que venciere, al que venciere, al que venciere. En el mensaje a las 7 iglesias habla y dice al que venciere, al que venciere. El vivir en pecado mata la fe. Mata la fe. No se puede vivir en pecado y tener fe. Eso es opuesto. La fe se contrapone en cuanto al vivir en pecado. La paga del pecado es muerte, según la Escritura. Los que viven en pecado están muertos, aunque estén vivos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, dice la Escritura, según 1 de Juan 1:16, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, según 1 de Juan 1:7, ¿qué nos dice? Tenemos las vestiduras limpias. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mire, no somos tampoco perfectos, caminamos a esa perfección. Nosotros podemos caer. En cualquier momento podemos tener una situación difícil. Pero dice la Escritura que tenemos abogado para con el Padre. La Escritura también dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que tenemos ese especial tesoro de parte de Dios. Pero mire, la solución. No les dijo que se rindieran, sino que se despertaran. Dios asimismo, como dijo, la condición en la cual estaba esta iglesia, también dio la solución y les dijo que no se rindieran, sino que se despertaren. Y eso es lo que Dios nos llama, a despertarnos, iglesia. En Efesios 5:14 dice el apóstol Pablo, nos recuerda: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El arrepentimiento es la clave y Dios nos llama a ese arrepentimiento. El punto de inflexión para esta iglesia es el arrepentimiento, y para nosotros también es el arrepentimiento, porque el Señor es un Dios de amor, también es un Dios justo, pero el punto de inflexión para nosotros regresar es el arrepentimiento, porque cuando nosotros nos arrepentimos es cuando nosotros podemos regresar a sus caminos. También les dijo, como parte de esa solución, que afirmaran las cosas que estuvieron a punto de morir. Que afirmaran aquellas cosas que estaban a punto de morir. La única manera es a través del fluir del Espíritu Santo. Dejar de caminar en la carne y fundamentar nuestra fe en el Espíritu de Dios. Aquel Espíritu que da vida, aquel Espíritu que sopló en Adán y Eva, pero asimismo no sopló solamente aliento de vida, sino que también sopló sobre la iglesia poder, dinamis. Eso lo hizo en Hechos 1:8, cuando el Espíritu Santo vino e imprimió de poder a la iglesia. Les dijo también, como parte de esa solución, que obedecieran lo que ya sabían. No necesitamos una nueva revelación, amada iglesia, no necesitamos un nuevo fundamento. El fundamento ya es Cristo Jesús y su palabra. No necesitamos una nueva verdad para regresar, o una palmadita santa, no. Sino que necesitamos regresar a esas sendas en las cuales alguna vez estuvimos. En Apocalipsis 3:3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Pero asimismo, como hubo solución, también hubo promesas. Dios le dio promesas a la iglesia de Sardis. Las promesas nos traen aliento y nos traen esperanza, porque a través de las promesas nuestra fe empieza a crecer. Y si nosotros direccionamos nuestra fe hacia esas promesas, es cuando Dios puede hacer algo especial. Mire, una de estas promesas era que estarán con vestiduras blancas. Dios no nos pregunta: ¿eres digno de recibir mi gracia? Sino que el Señor nos pregunta: ¿andarás como es digno de mi gracia?
Entonces, una cosa es recibir la gracia, que todos lo hemos hecho. La mayoría de las personas que estamos aquí hemos recibido esa gracia, que es a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero asimismo, ¿estás dispuesto a caminar en esa gracia? A recibir esa gracia también implica caminar como es digno de esa gracia. Pero nuestra parte, la parte de Dios es salvarnos por gracia, pero nuestra parte es ser buenos administradores y buenos mayordomos de esa gracia. Otra promesa es que Dios promete a los vencedores que nunca borrará sus nombres del libro de la vida y los reconocerá delante de Dios y sus ángeles. Mire, esa es otra promesa maravillosa, que si nosotros nos mantenemos firmes, que si nosotros perseveramos, nadie nos va a arrebatar la salvación que es en Cristo Jesús. Si nosotros perseveramos como iglesia, si nosotros somos fieles hasta el final, nada ni nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. En Apocalipsis 21, 7, 8, ya para ir terminando, dice: el que venciere, les invito a que abramos nuestras Biblias. Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo del 7 al 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miren qué interesante que en primer lugar de esa lista pone a los cobardes e incrédulos. Yo creo que no estamos en esa primera lista como iglesia, porque nosotros somos una iglesia que nos hemos levantado con valentía, que somos esforzados y valientes. Yo veo aquí una iglesia que se levanta erguida como el ejército de Dios, lavados por la sangre de Cristo. Y esos son ustedes, amada iglesia cristiana, 2 hemisferios. No están en esta lista, porque nosotros hemos escuchado la advertencia que Dios le da a la iglesia de Sardis. En Mateo 10, 32 al 33, abramos nuestras Biblias. Mateo 10, del 32 al 33. La palabra de Dios dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En segunda de Timoteo dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Así que les pido que, amada iglesia, nos pongamos de pie. Pongámonos de pie. Iglesia Cristiana 2 Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana 2 Hemisferios.